Creo que 3. habíamos visto todo el sistema nervioso somático, ¿ya? Hasta ahora. Ahora, ¿qué pasa con el sistema nervioso autónomo? Como su nombre lo dice, es autónomo, ¿ya? El sistema nervioso somático va a tener inervaciones o va a tener función motora que yo puedo regular todavía o yo puedo manejar. En cambio, el autónomo es como su nombre lo dice. Y vamos a tener dos sistemas nerviosos autónomos. Se dividen el parasimpático y el simpático. Fíjense, todo este lado es el parasimpático y este lado es el simpático. El 70% de todo el parasimpático está manejado por el nervio vago, ¿ya? El parasimpático. ¿Listo? Entonces, por eso es importante que todo un parasimpático se le preste especial atención. ¿Por qué? Porque cuando vean fisiología, va a estar en base a ese sistema vagal. Cuando vean farmacología, va a estar en base a ese sistema vagal. ¿Por qué? Porque fíjense que controla tantas funciones y las más elementales. Entonces, va a controlar el sistema cardiorrespiratorio principalmente, y por eso es que una herniación cerebral aquí por el agujero magno va a producir compresión en el tallo cerebral o en el tronco encefálico, y ese núcleo del vago se van a ver afectados, y por eso una persona se muere. Entonces va a tener una gran función en el sistema, en el tubo digestivo. Por eso es que nosotros, porque dicen que la gastritis, el estrés te produce gastritis, porque el estrés predomina esto, que es el simpático, y fíjense qué hace, ¿ya? ¿Qué hace? Inhibe la actividad digestiva, estimula la actividad digestiva, pero aquí lo que hace es producir más jugo gástrico y eso es lo que va a producir la gastritis, ¿ya? Entonces, además, fíjense, el simpático va a tener una función importante sobre la vía biliar. Entonces, la pregunta es cómo el estrés o todo lo que va a alterar el sistema nervioso autónomo puede tener también relación con un cálculo que yo pueda desarrollar en la vesícula biliar, o cada vez tenemos niños que estamos operando con cálculo de vía biliar. Porque los niños cada vez están más pesados. Gran pregunta, ¿por qué se estresa un niño? ¿Ya? Un niño, antes, la fragilidad emocional antes no era tanto como ahora. El tema del bullying no era tanto como ahora. El tema de la dependencia de las redes sociales es igual a una dependencia de una adicción a cualquier droga. Entonces, todo eso genera estrés en los niños. Pero las adolescentes están viendo en el internet figuras perfectas, todos hermosos, diarios, porque ¿quién publica cosas malas? No publican cosas buenas. Y la mayoría son falsas, ¿no ven? Pero se están comparando con cosas falsas y eso genera estrés. ¿Ya? Entonces, llegan a los extremos de no querer comer, por eso los problemas de bulimia y anorexia, escucharon, ¿no ven? Hablar de eso. Todas esas cosas, de sentirse sentado en grupo, muchas de esas cosas van a generar estrés en los niños y en los adolescentes. Entonces, por eso cada vez vamos a tener más personas con alteraciones en estas funciones de las personas. Entonces, fíjense que el sistema nervioso autónomo en este lado parasimpático, el parasimpático se dice que es el que nos tranquiliza, el que nos da paz, el que nos mejora la frecuencia cardíaca y nos mejora la presión arterial, va a bajar la presión arterial. Pero ¿cuál es la función que tiene en el tubo digestivo? Lo va a hacer, en vez de deprimirlo, lo va a hacer funcionar más. Entonces, si yo tengo estrés y predomina este
porque esto estimula en fisiología, ya van a ver que estimula la liberación de cortisol. Se va a estimular el eje hipófiso, tálamo, hipófiso suprarrenal. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hay una comunicación ahí entre el hipotálamo, la hipófisis y la glándula suprarrenal? Entonces, todas esas cosas la van a ver ustedes. Si ustedes van a hacer una disección del cadáver, más allá de ver el vago y estos pares craneales, es difícil identificar cada uno de esos nervios del sistema nervioso simpático. ¿Cuál es la diferencia entre el parasimpático y el simpático, además de su función? Fíjense, el parasimpático siempre va a venir de núcleos que están en el tronco encefálico, ya aquí. En cambio, el simpático va a salir de toda la médula espinal, en realidad de la médula toracolumbar. De ahí van a salir los nervios para el simpático. Ahora, la neurona, la primera neurona del parasimpático siempre va a estar a nivel central, siempre va a ser el sistema nervioso, va a estar en el encéfalo, ¿ya? En el tronco encefálico. En cambio, en el simpático la van a tener a lo largo de la columna. Y se dice, van a encontrar muchos libros que el parasimpático tiene una distribución céfalo-caudal, porque ustedes lo van a echar en el encéfalo, pero va a tener aquí, en el sacro, va a tener otros núcleos que van a inervar sobre todo lo que es vejiga y aparato reproductor. ¿Ya? Entonces, cuando vamos a tener, yo tengo una paciente, a propósito de un caso, tengo una paciente que tiene fibromialgia, el paciente con fibromialgia son estresadas por excelencia. Entonces, fíjense que ella inhibe tanto su parasimpático que ya no orina sola, entonces hace vejiga, pero la vejiga se infla como ¿por qué? Porque ese sistema parasimpático está inhibido. Porque ¿qué va a hacer el parasimpático? Va a hacer que la vejiga se contraiga y elimine la orina, se produce la acción, pero ella no puede hacer eso. Fíjense lo importante que es esto y cómo nosotros podemos manejar de manera emocional toda nuestra economía. Por eso, lo que nos decían las abuelas, está en tu cabeza, ¿ya? Que una enfermedad está en tu cabeza no es tan descabellado. Si yo vivo ansioso, estresado, claro que voy a producir un montón de alteraciones aquí. Voy a producir lo que se llama medicina somatización, algo que no existe, yo lo expreso en mi cuerpo. Ya, eso vamos a repasar. Y ahora vamos a empezar a ver la irrigación del encéfalo. Estoy hablando del encéfalo porque es la irrigación de todo lo que es el cerebro y el tronco encefálico. ¿Ya? Tiene dos sistemas principalmente. Lo tienen que conocer. Esto se llama el polígono de Willis. Fíjense que hay comunicación, todos tenemos los vasos derechos e izquierdos, ¿ya? Venas, arterias, todos tenemos derechos e izquierdos. Se diría que, por ejemplo, el plexo braquial derecho no se comunica con el izquierdo, ¿verdad? No se comunica. Igual, la subclavia derecha y todas las ramas de la subclavia derecha no se comunican con la subclavia izquierda. Son sistemas totalmente separados. Pero aquí en el cerebro, en el encéfalo, esos sistemas derecho e izquierdo sí se comunican. Y se van a comunicar a través de esto que se llama el polígono de Willis. Por lo tanto, ¿quién daba la mayor irrigación al encéfalo? Tenía que leer. No sé por qué se dio ¿quién? La carótida interna. No es solita. Este cerebro, este encéfalo, va a tener un sistema circulatorio anterior y un sistema circulatorio posterior.
este sistema circulatorio anterior está dado por la carótida interna. Pero el sistema nervioso posterior estará dado por ¿quién? Arterias vertebrales. Arterias vertebrales. ¿Quiénes serán estas? Este es el bulbo raquídeo, ¿ya? Este es el bulbo. Por lo tanto, si este es el bulbo, por acá está el agujero magno. Arterias vertebrales. ¿Ah? ¿Qué serían las arterias vertebrales? Estas serían las arterias vertebrales. ¿Esta cuál sería? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha e izquierda. Estas dos vertebrales se van a juntar y van a formar una sola. Esa se ubica en la superficie o la porción basilar de qué hueso. Occipital. Occipital, ¿ya? El hueso occipital antes del agujero magno, entre el agujero magno y las fosas cerebelosas, tenía una superficie que era la superficie basilar. Y esa superficie basilar es para alojar a esta arteria basilar. Entonces aquí vamos a tener esta arteria basilar, ahorita voy a otro dibujo. La arteria cerebral posterior va a dar las ramas, esta arteria basilar va a dar las cerebrales posteriores, derecha e izquierda. La fornicaria posterior es esta, que está aquí. La carótida interna, que es esta grandota que sale aquí. La cerebral anterior, que sale por acá, por parte de la carótida interna. Y la cerebral media, que es la que va a llegar la mayor parte. Ahora, este sistema se tiene que comunicar, fíjense, ahorita vamos a ver otro dibujo, Fíjense que ustedes me van a decir ahora las partes de esto, ¿ya? ¿Qué es esto? Tronco brachiocefálico. Brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. No se van a decir derecho porque es uno solo, ¿verdad? Tronco brachiocefálico, ¿esto qué es? Carótida común. Carótida común o primitiva. ¿Esto qué será? Carótida interna. El seno carotídeo. Cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo o seno carotídeo, ¿ya? ¿Esta qué será? Carótida externa. Carótida externa. ¿Y esta verde? La interna. La carótida interna, que es la que me interesa, que está aquí, ¿ya? Esta está cortada. Entonces, ¿y esta? La carótida común. La carótida común, Izquierda. ¿esta? La subclavio. La subclavia. ¿Quién está saliendo de aquí de la subclavia? De aquí y de La aquí. arteria vertebral. La arteria vertebral. ¿Por dónde sube esa arteria vertebral? Por los agujeros. Ahí María. Muy bien, por los forámenes transversos de todas las vértebras cervicales. No de todas, ¿cuántas son las cervicales? 7. ¿Cuál no tiene forámenes transversos? La C, ¿ya? El 7 no tiene foramen transverso. Entonces, esta arteria vertebral va a salir, se va a meter por los orificios transversos de las vértebras cervicales desde C6 hasta C1. ¿Ya? Y a través de eso va a entrar a la cavidad craneana por ¿dónde? Por el agujero carotídeo. No, estamos hablando de estas dos, de las vertebrales. El agujero magno. Por el agujero magno, por eso en este dibujo anterior, ustedes estaban viendo aquí, les decía, este es el bulbo. Si es el bulbo, aquí tengo el agujero magno, entonces aquí están entrando estas arterias vertebrales, ¿no? Entonces están entrando por ahí. Luego esas se van a unir y van a formar esta arteria basilar, ¿ya? Esta arteria basilar va a dar dos ramas importantes, estas cerebelosas inferior y cerebelosas superior. Va a dar ramas para el tronco encefálico. La irrigación del tronco encefálico está dada con ramas de la arteria basilar. Ahora, por delante vamos a tener esta que es la carótida interna. Esta carótida interna va a dar esta cerebral anterior y
media. ¿Cómo vamos a comunicar estos dos sistemas, la vertebral con el sistema carotídeo? Todo esto va a ser el sistema anterior y esto va a ser el sistema posterior. La carótida va a ser la que se va a dar, la que se va a encargar de dar ramas comunicantes para comunicar, como su nombre lo dice, ambos sistemas. Entonces va a dar unas arterias comunicantes posteriores que vienen de la carótida interna que va a comunicar todo el sistema de la arteria basilar, porque aquí ya está dando la arteria cerebral posterior, derecha e izquierda, ¿ya? Y además, aquí adelante vamos a tener las arterias cerebrales anteriores, de un lado y de otro. Y aquí va a dar otra ramita que es igual, comunicante anterior. Entonces, ¿cómo se forma este polígono de Willis? Con la carótida interna, con su arteria cerebral anterior, cerebral media, las comunicantes posteriores y la comunicante anterior. De esa forma se va a cerrar ese sistema. ¿Por qué será importante eso? Porque el encéfalo no tiene chance de tener una circulación colateral. Por lo tanto, si ustedes, es bastante frecuente por si acaso, un paciente forma un ateroma aquí, ¿ya? Aquí generalmente es muy frecuente. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir o se va a tapar por completo el flujo de esta arteria carótida interna izquierda, ¿ya? Entonces, moriría inmediatamente todo un hemisferio cerebral, no solo el hemisferio, sino también todo lo que es los núcleos que vamos a tener en el cerebro, ¿ya? Entonces moriría todo eso, pero para evitar eso es que hay este circuito. Si se ocluye aquí, a través de estas comunicantes le va a llegar todavía flujo sanguíneo. Pero si una persona tiene un ateroma aquí, ¿ustedes creen que es el único? No, seguro tiene más, ¿ya? Y va a depender de cuánto más tenga para que tenga un infarto cerebral. Ahí tienen esto de cómo se forma y cuáles son las comunicaciones que va a haber entre ambos, entre la circulación posterior, anterior y además del lado derecho y izquierdo. Aquí lo tienen de nuevo. Vamos a pasar a otro. Ahora, ¿por dónde entra esa carótida interna? Por el agujero carotídeo que está ¿dónde? En la porción petrosa del temporal. ¿Dónde está? A ver, ¿qué hueso es este? Temporal. El temporal. Temporal, ¿qué está ahí? Entonces vamos a tener por este hueso temporal, nosotros vamos a tener esto, que es el conducto carotídeo. Aquí está, en la porción petrosa del hueso temporal, o en el peñasco del hueso temporal. Por este orificio va a entrar la carótida interna a la cavidad craneal, ¿ya? Aquí visto en aumentar. ¿Listo? Entonces, pregunta de examen, ya saben por dónde entra la carótida interna a la cavidad craneal. ¿Listo? Este conducto carotídeo está aquí en esta zona, en la porción petrosa del hueso temporal.
Esta, La basilar. esta, Cerebral posterior. Cerebral posterior. cerebral posterior. Muy bien. Esta, comunicante posterior. Esta, Carótida interna. carótida interna. Esta, Cerebral medio. Cerebral medio. van bien por ahí. ¿Qué cerebral sería? Cerebral media. ¿Ya? Esta, cerebral media. Esta, Comunicante. cerebral anterior. Esta, Comunicante anterior. Listo, ya está formado el polígono de Willis. ¿Ya? Ya saben. Y en el examen puede haber una cosita de estas que ustedes tengan que ponerle todo los nombres. ¿Esta qué sería? La subclavia. Subclavia, Izquierda. izquierda, callado de la aorta, tronco brachiocefálico, carótida primitivo, común, derecha, izquierda. Ya están preparando para el final. ¿Ya? Aquí tienen los dibujitos, lo mismo, con diferentes colores. Entonces, fíjense todo lo que es verde en territorio de la cerebral posterior, que es rama de la arteria basilar. ¿Ya? Lo que está en amarillo tenemos la cerebral media y lo que está en rojo tenemos la cerebral posterior, anterior. Aquí van a estar las ramas que va a dar para el bulbo principalmente y para el cerebelo y para el tronco encefálico. Entonces todo el tronco encefálico y el cerebelo está a cargo de qué sistema o de qué arteria. De la basilar, el sistema posterior. ¿Ya? Ahí lo tienen. Este dibujo les puse porque está por colores cuál es el territorio que va a abarcar. Este sería el verde, cerebral posterior, muy bien. Este amarillo, cerebral media, y este Cerebral anterior. cerebral anterior. ¿Ya? Estos van a tener sus ramas colaterales y eso se los dejo de tarea a ustedes para que vayan a repasar. Pero si ustedes se acuerdan bien de dónde viene la circulación posterior, cómo se forma el polígono de Willis, cuáles son las ramas principales que va a dar, qué hemisferio conectar y ligado por las determinadas ramas, eso para mí está bárbaro. ¿Ya? Entonces fíjense que la cerebral anterior se encarga principalmente del lóbulo frontoparietal, pero más de la cara interna. ¿Ya? Este es su corte sagital, esto es la cara interna. Porque los lóbulos, parte del lóbulo frontoparietal más temporal y parte del occipital, o sea, la mayor parte la va a llegar ¿quién? La cerebral media. Por lo tanto, yo voy a tener que la cerebral posterior va a tener más una irrigación del lóbulo occipital, todo lo que es cerebelo, o el cerebral posterior, estamos hablando de ejercicio. Luego, la basilar va a dar ramas que va a irrigar el tronco encefálico y el cerebelo. Aquí lo tienen, ¿eh? Las arterias cerebrosas que están saliendo de aquí, de esta que es la basilar. Ya, vamos a casos clínicos. Quiero que vean por sí que van a ver. ¿Ya? Aquí van a tener la diferencia entre un hematoma epidural y un subdural. ¿Qué significa epidural? No recuerdo ¿Qué significa epidural? externa a la dura madre. Bien. ¿Entre qué estructuras anatómicas está ahí? Vamos, anatomía. Entre la porción
Asociación por la relación entre los asociación ¿Entre qué? y nada más. Exacto. Entre la dura madre y el hueso, el cráneo, la calota craneal. Entonces eso le va a dar una característica, porque la dura madre, como está aquí por debajo, ¿ya? Le va a dar esta formita que es del lente bicóncavo. Bicóncavo significa que tiene dos concavidades, ¿ya? Entonces, esa forma va a tener un hematoma que está por encima de la dura madre, por fuera de la dura madre. Entonces estaría entre el periósteo de la calota craneal, no vamos a nombrar porque se puede presentar en cualquier parte, puede ser frontal, temporal, occipital, donde usted se ocurra, y la dura madre que está aquí. Entonces va a estar bien delimitado, tiene que ser bonito para mirar. Y la diferencia con el subdural, ¿dónde estaría ubicado este subdural? Por debajo de la dura madre. Entonces, como lo tienen por debajo de la dura madre, aquí ya no está bien delimitado, se va más, es más laminar, no es regular este borde, fíjense, no es regular, como este. Entonces, esa es la diferencia entre un hematoma epidural y subdural. Ahora, aquí debería haber la línea media, ¿no ven? La hendidura central o hendidura media del cerebro. Está desviado esta línea media, ¿ven? Está desviada. Aquí igual, la desvía la línea media. Esto es importante que conozcan porque cuando ustedes escriben, tengan que anotar en la historia clínica, dice, ¿no? Presenta hematoma o imagen de hematoma subdural que desvía la línea media, entonces eso significa que ya es bastante sagrado. Porque puede haber hematomas que son más delgaditos, se dice laminar, sin desviación de la línea media, significa que no es tan grave. Eso ya nos da un poco más de tiempo para actuar. ¿Cuál será el tratamiento? Operar, abrirse, saca este pedazo de hueso y le aspira esto. Y por eso hay personas que han tenido un trauma que ellos sacan un pedazo de calor. ¿Ya? Y después le ponen platín. U otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, ese pedazo que le han sacado, se lo pone debajo de la piel, aquí en el abdomen, y ahí está un tiempo hasta que se recupera el cerebro y se lo vuelve a poner para ponerle el nuevo cerebro. ¿Ya? Porque si no hacemos eso, este paciente se va a herniar y se va a morir. Es lo mismo en otro dibujo, pero fíjense que aquí se aumenta otro. Dice hemorragia intraparenquimatosa. De hecho, que no tiene nada que ver con las meninges, sino está por fuera o por debajo. Y está en medio del tejido cerebral, se llama intraparenquimatosa. Esto puede darse por un TEC, esto también por un TEC, puede darse por una hemorragia, por una hipertensión, ¿ya? Una hipertensión arterial, sube tanto la presión que se revienta un vasito. ¿Y esto por qué creen que puede darse? Una hemorragia aquí, ¿por qué? Puede ser también la hipertensión, pero principalmente ¿por qué se da? Aquí tienen otro para que comparen subdural, epidural, intraparenquimatosa. ¿Ya? Ya puede ser con ACV, accidente cerebrovascular, puede ser por hipertensión, puede ser por una embolia. Pero aquí estamos hablando de hemorragia, porque dice hematoma. Un hematoma es una colección de sangre. ¿Ya? Cuando hay una embolia y viene un coágulo y tapa alguna parte, se llama infarto cerebral. Pero cuando yo sé que mi paciente no mueve la mitad del cuerpo, yo digo accidente cerebrovascular. No tengo ni idea si será isquémico o cerebral, pero lo pongo como así. Y es una diferencia. Fíjense
este hematoma tan brutal que les puse aquí una imagen de un cerebro normal. Fíjense esta línea media, cómo está muy bien definida, está central, recta. ¿Esto qué será? ¿Qué es eso? Los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales, ¿ya? Estos son los ventrículos laterales, están bien. En cambio aquí, este hematoma ha desplazado por completo la línea media, ha deformado los ventrículos laterales, ha colapsado este ventrículo lateral. ¿Qué será este? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, ¿ya? Entonces, estas cosas, este paciente seguro que no está consciente, debe estar útil, debe estar respirando mal, debe estar con tubo, esas cosas. Ahora, les puse también la comparación, les dije que va a estar metido en los casos clínicos también, que puede estar metido el alcohol. Entonces, les puse una imagen de un cerebro, de una resonancia de una persona normal, de la misma edad, de 43 años, y otra resonancia de un alcohólico que tiene la misma edad. ¿Ya? Fíjense la atropia que se produce de la masa encefálica, principalmente de la sustancia blanca. ¿Ya? Entonces, el daño que hacen las personas, los alcohólicos, cuando presentan ya daño, porque eso es un daño ya anatómico, es irreversible. ¿Ya? Pueden recuperar hasta cierta parte, pero es irreversible. Por eso los alcohólicos muy pocos son los que pueden rehabilitarse. Tarde o temprano vuelven a ser. ¿Ya? Otro, ¿esto qué será? ¿Qué serán estos? Hidrocefalia, los Los ventrículos ventrículos, laterales. estos son los ventrículos laterales. Fíjense cómo están de grandes, inundados. Y esto va a producir, esto se llama Hidrocefalia. ¿Ya? Entonces, es muy frecuente en los pacientes pediátricos, la cabeza pesa más que todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces, un pacientito se lo maneja de manera especial. Entonces, pone una válvula. Si yo veo esta dilatación de los ventrículos, ¿dónde puedo sospechar que está la obstrucción? A ver, supongamos que es pensando. ¿Dónde puedo? Si yo veo en esta imagen la dilatación de los ventrículos laterales, ¿dónde puedo sospechar que está la oclusión? Imagínense. ¿Los acueductos? ¿Dónde está el cosito de animal? Lo de la espina. No, Los acueductos. El acueducto de Monro, doctora. puede estar en el acueducto de Monro, puede estar en el acueducto de Silvio, puede ser un tumor en el tercer ventrículo, ¿ya? Puede estar en cualquiera de estas. Si presentara la obstrucción en el conducto ependimal, va a depender de qué nivel. Seguro voy a tener primero manifestaciones que ¿ya? Pero generalmente con mayor frecuencia o tercer ventrículo o acueducto de Monro, de Silvio o cuarto ventrículo, cualquiera de estos tres. Y la causa, habíamos dicho, en los pacientes pediátricos puede ser congénita, una malformación congénita. Pero en los adultos, ¿qué les había dicho? ¿Cuál podría ser la causa? Les conté de un caso clínico que tenemos. ¿Cuál era la causa? Ya pues, no prestan atención a la clase. ¿Cuál era la causa? De hidrocefalia, UPF, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, si no ya no van a estudiar. Nada. La cisticercosis, ¿te acuerdan que hablamos de la cisticercosis, de la neurocisticercosis? Les conté de una paciente con 31 años que había gustado con hidrocefalia, después de
parásito que se mete en el ácido, en este caso tenía en el ácido de silio, ahí estaba. Y produce tirosina. Aquí está el ejemplo de cuál puede ser la causa de una hemorragia intraparenquimatosa. Y es frecuente, esto es frecuente, que se generen estos aneurismas cerebrales. Aneurisma es una dilatación anormal de un vaso sanguíneo, generalmente arterias, ¿ya? Lo más frecuente. Entonces, esto puede presentarse en cualquier parte de la circulación cerebral o puede presentarse en cualquier parte. Porque siempre le prestan atención a esto, porque no son mortales. Además puede haber aneurisma de aorta, ustedes se imaginan lo que es. Y hay rotura de aneurisma de aorta. ¿Cuánto creen que puede vivir un paciente que se le rompe un aneurisma de aorta abdominal? ¿Cuánto creen? Minuto. ¿Ya? Si ese aneurisma no es una bomba de tiempo, ¿no? Es como caminar cargando una bomba, ¿no? ¿Te tropiezas? Vamos a ver, ¿cuál es la causa de los aneurismas? Una puede ser congénita, ¿ya? Una malformación congénita en el cerebro. Pero el aneurisma de aorta, ¿cuál es la causa? No. Asesinato. La presión siempre está relacionada. Asesinato. ¿Cuál creen que es la causa? Igual de los aneurismas de carótida que hay. ¿Cuál era la causa de oclusión de carótida? Hipertrigliceridemia o una alteración en los lípidos, una alteración lipídica que va a producir ateromas de nuevo. La aorta lo que hace es acumular ateromas que se calcifican, ¿ya? A veces esto se puede tapar, porque ya cuando vean fisiología, que las plaquetitas interpretan esto como una lesión, vienen y hacen un coágulo. Entonces esto se puede desprender, pero esta pared de la arteria ya se ha debilitado. Entonces esto se va estirando y se va estirando y se va estirando hasta que se rompe. Entonces la causa en los adultos mayores de los aneurismas es la aterosclerosis. Ahora, decimos a los abuelitos que tienen osteoporosis, la mayoría hacen osteoporosis cerebral. Le damos calma, hay que tomar con cuidado. Si le damos calma y este abuelito nunca se mueve, lo tenemos sentado y le está ahí, no le sirve ese cálculo ahí, se va a depositar más bien en el vaso sanguíneo para hacer la calcificación. Se van a producir calcificación. Entonces la idea de nuevo es tienen que mover. Los abuelitos no envejecen no dejan de moverse porque envejecen porque dejan de moverse. Pero ¿cómo cuesta hacer un encendedor? Bien, hasta ahí, por circulación del encéfalo, un pantallazo nada más de lo que es el sistema nervioso autónomo. Y no se vayan todavía, no se muevan, porque viene un dato importante para el examen final y además para los que van a dar el ¿qué es eso? Colon, ¿ya? ¿Esta qué parte sería? Sigmoides, ¿esto? Ciego, ¿ya? Esto, y esto, Hepático. Anglo hepático. Anglo
colon descendente, sigmoides o sigma, aquí es lo mejor, recto, ¿ya? Aquí fíjense que está súper dilatado y aquí está estrechado, ¿ya? Entonces, este paciente seguro que tiene manifestaciones de estreñimiento o diarrea y es muy probable que tenga aquí una patología cancerígena, ¿ya? Este se ve hermoso para los que son de esa época. ¿Qué serán estos? ¿Qué son esas cositas? Ven aquí. Este es un colon por enema, no se ve así el colon en radiografía. Lo que hacen es inyectarle a través de un enema, le ponen contraste. Entonces así se dibuja bonito porque yo busco estas cosas. Ven aquí igual, aquí, ahí, ahí, ahí. ¿Ven? ¿Qué es esto? Esto se llama enfermedad diverticular. Estos son divertículos. Son como dedos de guante que salen así. ¿Quiénes hacen eso? Las personas ansiosas y estresadas que hacen trabajar mal ese sistema nervioso autónomo y a la larga van a desarrollar esto. Las personas que tienen ansiedad, depresión, mal manejo del estrés, tarde o temprano llegan a ser colon irritable, enfermedad inflamatoria del colon, pólipos, enfermedad diverticular. ¿Y por qué se enferman? Porque estos divertículos después se rompen y sangran mucho y terminan internados. ¿Qué es esto? No ve.